Buenas noches, mis hermanos y amigos. Siendo hijos de Dios, oh, no todo es maravilloso, ¿verdad? Sé que se ha vuelto popular en muchos púlpitos, diciendo que si vienes a Cristo, tus problemas se acabarán. Si vienes a Cristo, nunca más tendrás problemas y dificultades. Y esa es una mentira, hermanos míos, diabólica, satánica. El Señor nunca nos escondió qué íbamos a pasar cuando conozcamos la salvación y la tengamos en Cristo Jesús. Él nos advierte en su palabra. En el mundo tendréis aflicción. O sea, en el mundo tendremos dificultades. Eso nos advierte el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Así que las dificultades, hermanos en la fe, para los cristianos no son desconocidas. Más bien, muchos que antes de conocer a Cristo no teníamos tantos problemas, cuando llegamos a Cristo, los problemas se multiplicaron. Pero de todos esos problemas, el Señor nos ha dado victoria y nos va a seguir dando la victoria. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero mis hermanos, hay algo con lo que luchamos día a día, todos los días. Y es con las tentaciones. Sí, con las tentaciones. Y yo lo llamo las tentaciones. Las tentaciones son el gimnasio en el que el Señor nos permite entrar para sacar músculos espirituales. Sí, el gimnasio. Las tentaciones, convivimos con las tentaciones, convivimos con ellas. En Santiago, capítulo 1, fíjense, Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14, leo. Cuando Santiago habla de las tentaciones, dice, cuando alguno, o sea, cualquier cristiano, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Sí, no diga que Dios lo está tentando. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es, mis hermanos. No podemos decir que cuando somos tentados, Señor, no me mandes esa tentación. No es correcto decir que Dios me manda la tentación. Dios no envía la tentación, sino que nuestra propia concupiscencia es la que nos atrae hacia el pecado. Nuestra propia concupiscencia. Pedro explica acerca de la concupiscencia en su primera epístola, capítulo 2, el verso 11. Primera carta de Pedro, capítulo 2, el verso 11. Dice aquí la palabra de Dios. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos carnales que batallan contra el alma. No todos somos atraídos por las mismas cosas. No todos. A algunas personas les puede atraer los bienes materiales, un carro, es tentado por, qué sé yo, ¿no? El sexo, el cigarrillo, el alcohol, ¿no?
No todos pasamos por las mismas tentaciones. No todos tenemos las mismas tentaciones. Pero todos tenemos tentaciones. Todos. Y dice aquí el apóstol Pedro, hablando de la concupiscencia, que son los deseos carnales que batallan contra el alma. Así es, mis hermanos, ¿no? Pero pastor, Dios no puede librarnos de las tentaciones. Pero claro que puede. Claro que puede. Pero eso depende mucho de nosotros. Sí, de nosotros. Pablo le advierte a Timoteo que huya de las pasiones juveniles, que huya de ellas. ¿No? Y pastor, ¿a qué pasiones juveniles se refiere Pablo hablándole a Timoteo? Pasiones juveniles, ¿no? Pueden ser el sexo, puede ser el ego, ¿no? Bueno, tantas cosas que se pasan de jóvenes, tentaciones por doquier en la juventud. Pero Pablo le dice a Timoteo, huye. Porque hay un viejo proverbio que dice, el que huye vive. Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. No puedes creer que tú eres más fuerte que eso. No puedes creer. Huye. Y también la palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por ejemplo, mis hermanos, ¿no? Nosotros hemos iniciado el año 2021 diciéndole, Señor, voy a leer más tu palabra. Voy a pasar más tiempo en oración. Y usted la primera semana del año 2021, la primera semana de enero, usted cumplió con eso. Pero luego, no, estoy cansado, voy a ver una película. Usted sinceramente quiso hacerlo. Pero fue tentado por una película, fue tentado por el sueño. Y Pablo también le dice a Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 6, el verso 9. Fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo para que Timoteo le enseñe en la iglesia. Dice, porque los que quieren enriquecerse, los que quieren tener dinero, ¿no? Buscan el dinero como sea. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Está hablando aquí de cristianos, hermanos, de creyentes, de hijos de Dios e hijas de Dios. Sí. A lo largo del ministerio he visto cuánto se cumple esta palabra en la vida de los hijos de Dios, en la vida de los creyentes, en la gloriosa fe de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Hermanos, he orado, he compartido en oración con hermanos en la fe que estaban pidiendo por un proyecto, que estaban pidiendo por una mejor ubicación en su empresa para subir de puesto. He orado con ellos. ¿Y saben qué? Dios se los ha dado. Dios se los ha dado. Dios los bendijo y les dio lo que pidieron. Pero ¿saben qué, hermanos en la fe? Durante eso, mientras ellos oraban, Dios no les pidió que prometan, pero ellos prometieron, Señor, si tú me das este proyecto, si tú me das este trabajo, si, Señor, tú me das este ascenso, yo te prometo, Señor, que voy a darte esto y este y otro. Y saben, hermanos en la fe, Dios se lo dio. Pero como dice aquí la palabra de Dios, quieren enriquecerse. Y los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas. ¿No? Una cosa es, por ejemplo, dar el diezmo de $1,000.
¿no? Bueno, $100 de diezmo. Pero cuando llega el Señor y los bendice y tienen $5,000 mensuales, $5,000 mensuales, y dicen, ¿cuál es el diezmo de 5,000? 500. Ya duele, ¿no? 500 a la iglesia, no. Estos 500 me pueden dar para algo, para este otro. O sea, les duele, ya les duele. Y como dice aquí la palabra de Dios, caen en codicias necias y dañosas, caen en tentaciones, ¿no? Y después les falta el dinero. Sí, les falta el dinero, porque el dinero que se le roba al Señor no es que a usted le va a sobrar, poco a poco lo va a perder, poco a poco lo va a perder. Y como dice el capítulo 1 del libro de Ageo, su jornal, es decir, sus ingresos van a ser como en bolsillo roto. Que se me rompió el bolsillo, no me alcanza, como que se me perdió. No, no le va a alcanzar. Entonces, de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. A otros hermanos, ¿no? No les atrae tanto el hacerse rico, ¿no? Y no tienen problemas en darle al Señor lo que es del Señor. No tienen problemas. Pero tienen otra clase de tentaciones. Sí, otra clase de tentaciones. Y esas tentaciones, ¿no? pueden ser tentaciones que a la vista de los demás nadie se da cuenta. Pero Dios sí las sabe. Permanentemente tentado al mal. Y usted sabe de esa tentación. Usted sabe de qué tentación le estoy hablando. Usted lo tienta eso y lo tienta y lo tienta. Pero hermanos, en la fe, es el Señor el que nos da el poder para vencer esas tentaciones, ¿no? Volvamos a Santiago. Capítulo 1 de Santiago. Leo el verso 12. Santiago 1:12. Dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El varón que soporta la tentación, que vence la tentación, que la vence, ¿no? Ya hace muchos años, cerca de 30 años, cuando visitaba la penitenciaría de aquí, penitenciaría del litoral, de vez en cuando la visitaba, hubo un hermano que había estado sumergido en las drogas, pero sumergido en las drogas, ¿no? Su apariencia era esquelética, se le podían contar las costillas con solo verlo, no había necesidad de hacerle rayos X, se le veía todo, es producto de las drogas, Ese hombre, ¿no? Cómo Dios hizo una obra maravillosa, poderosa. Vino a Cristo y fue restaurado, fue perdonado, ¿no? Y ese hombre tuvo 2 años más en esa cárcel, 2 años más. Pero cuando recibió a Cristo era uno, y cuando salió de esa cárcel era otro. Cuando recibió a Cristo era libre. Estando allí era libre. Estando allí en la cárcel, preso, el Señor lo libertó. Estuvo 2 años allí y salió. Y ese hombre se convirtió en un predicador. Predicaba en los parques. Bueno, Dios hizo una obra maravillosa con ese hombre. Y hasta hace unos 15 años atrás tuvimos cierta relación, ¿no? Conversamos de vez en cuando. No sé si me está viendo o escuchando, no lo sé. Hace muchos años que no lo veo, ¿no? Pero sí sé que él sigue firme en una iglesia. Él sigue firme allí. Sí sé noticias de él. Y hermanos, créanme, él me decía, pastor, si Dios me ha dado victoria sobre la tentación, porque cuando salió de la cárcel, fue tentado enseguida con amigos que le llevaron droga para que él otra vez consuma drogas. Pastor, yo vencí tentaciones fuertes. El Señor me hizo fuerte. Soy fuerte en Cristo. Ya la droga no me tienta.
Yo vencí esa tentación. Y eso que vencí esa tentación, he vencido otras, pastor. Dios me ha hecho fuerte. Por eso llamo yo, hermanos en la fe, las tentaciones, el gimnasio que nos da Dios. Cuando vencemos las tentaciones, nos hacemos fuertes para vencer otras tentaciones. Otras tentaciones. Cuando vencemos tentaciones con la palabra de Dios y con la fe en el Señor Jesucristo, ¿saben lo que ocurre? Ahí sí podemos decir con ganas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la carta a los Hebreos, capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Leo el verso 18, Hebreos 2:18. Dice así la palabra del Señor, hablando del Señor Jesucristo. Pues en cuanto Él, el Señor, Él mismo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él padeció siendo tentado. La palabra dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no cayó. Sin pecado, no cayó. Entonces, cuando hablamos de una tentación, cuando tengo una tentación, voy de mi Salvador Jesucristo, hablo con Él, oro a Él, y Él sabe de lo que le estoy hablando y me fortalece. Es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Y es más, mis hermanos, miren, en capítulo 26 del Evangelio según Mateo, 26 de Mateo. Voy a leer aquí, mis hermanos, Mateo 26, versos 39 al 41. Dice así la palabra de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Está el Señor a horas de ir a la cruz y está orando a su Padre, al Padre Celestial, por fortaleza y ánimo. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad. Fíjense, velad y orad. Mandato del Señor. Que velemos, que estemos siempre con los ojos abiertos y en oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No está hablando de que la carne es débil, un permiso para pecar, señores, que la carne es débil. No. Dice el Señor, velad y orad. Estar siempre con los ojos abiertos, cuidándonos. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Un creyente, un hijo, una hija de Dios, que permanentemente anda velando en su palabra y cuidándonos de lo que hay a nuestro alrededor. Velad y orad. No es que nos hagamos paranoicos, sino siempre con la fuerza y el poder en su palabra y la oración. Mis hermanos, el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que hay una manera de no entrar en tentación. Y esa es que, como el Señor nos ordena aquí, porque Él habla aquí en modo imperativo, imperial, habla como rey, nos da un mandato, velad y orad para que no entréis en tentación. El creyente que anda siempre fuerte en el Señor no va a entrar en tentación. Y eso es lo que yo quisiera, lo que usted quisiera, lo que todos queremos. Pero solo hay una manera, y es como el Señor Jesucristo lo dice aquí. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y si, hermano o hermana, usted ya está tentado o está siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren, quiero contarles una anécdota. Era más o menos el año 1985 u 86, no recuerdo, pero eran unos 2 años. Y un boxeador que nos representó al país en los Juegos Olímpicos,
había aceptado a Cristo como Salvador y Señor. Y él estaba en el parque. Estábamos nosotros haciendo lo que llamábamos un aire libre, ¿no? Cantábamos en el parque, entregábamos tratados, ¿no? Y predicábamos la palabra. Y este boxeador estaba allí, en el parque, acompañándonos y escuchando la palabra del Señor e invitando personas a la iglesia. Y un borracho le gritaba de todo a este boxeador, o ex boxeador, ya no era boxeador, ex boxeador. Le gritaba de todo, le decía de todo. Y este hermano, nuevo hermano en la fe, era tierno, tenía unos meses nomás de haber aceptado a Cristo. Cerraba los ojos y estaba orando, ¿no? Y este borracho le seguía gritando cosas. Cuando terminamos el aire libre, yo me acerqué para escucharlo, porque el hermano oraba en alta voz, ¿no? Y oraba. Y yo le escucho y me dice, Señor, quítame la tentación de romperle la cara a este borracho. Eso es lo que estaba orando en el parque, hermano. Y es una anécdota, se lo digo, verdad pura. Pero no cayó en tentación. Porque este borracho siguió insultándolo y diciéndole cosas. Y el hermano cogió la Biblia y lo sacó corriendo. Lo persiguió como 3 cuadras. 3 cuadras. Y nosotros atrás del hermano. Que no lo alcance, que no lo golpee. Porque era un boxeador de peso pesado. Este hombre, el borracho, se escondió, se metió a una iglesia católica. Y nosotros alcanzamos al hermano. Hermano, no puede ser. Pero es que hermano, no. Se los cuento. Ese borracho no salió de esa iglesia esa noche. Se cerraron esa iglesia católica y nunca más salió. El hermano ese fue hace rato, ¿no? Pero nosotros nos reíamos después con el hermano, después de algunos meses, en el mismo parque. Él estaba orando que Dios le dé protección y que no lo deje caer en tentación. Pero cayó en tentación porque se dejó llevar de la carne y escuchó los insultos de este hombre, la provocación de este hombre. Mas no la palabra de Dios que le decía que no lo haga. Y así caemos muchas veces nosotros. Nos dejamos llevar por la tentación, no escuchando a Dios, sino a nuestra carne. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y recordemos, Él es poderoso para socorrer a todos los que somos tentados, porque Él fue tentado y venció sin pecado, y su nombre es Jesucristo. No hay excusa para caer cuando acudimos a Él. Así que, hermanos míos, si está siendo tentados, fortalézcase en el gimnasio del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.